Era miércoles por la mañana cuando recibí la carta. Mientras tomaba un sorbo de mi café antes del trabajo, inmediatamente me congelé. Habían pasado más de 10 años desde que recibí alguna comunicación de mis padres. Ya era mayor y no había pensado en mi padre y mi madre durante años. Abracé el miedo y abrí la carta. Mi corazón se detuvo. El par retorcido saldría de prisión la semana que viene y volverían a salir a la sociedad. Empecé a pensar en el día que decidí huir de casa. Había redactado el plan perfecto en mi diario. Me había llevado alrededor de un año perfeccionar todos los ángulos. Era arriesgado, pero finalmente estaba lista. El domingo por la noche, cuando supe que mis padres estaban durmiendo y las doncellas estarían cotilleando en la cocina, saqué mi bolsa de lona del armario. Tenía todo lo que necesitaba para mi viaje al mundo exterior. En mi cabeza había imaginado que escapar sería muy difícil, pero fue pan comido. Simplemente bajé la escalera de caracol y salí por la puerta a mi ciudad suburbana. ¡Oh, tan perfecta! Debe haber parecido extraño, una chica tan joven caminando sola. Pero todos en esta ciudad están tan obsesionados con ellos mismos que no me sorprende que no me hayan notado. Lo único que buscan es dinero. Cuanto más caminaba, más pequeñas se volvían las casas, hasta que ya no estaba rodeada de mansiones y no olía a jardines recién podados. A esa hora ya era muy tarde, y las casas estaban grises y lúgubres. Estaba asustada, pero feliz. Agarré el sobre en mi mano que me iba a permitir comenzar mi nueva vida como una persona común. Verás, unos días después de mi cumpleaños, el año pasado, escuché hablar a mamá y papá. Lo que habían pensado que era una conversación discreta, en realidad me informó que no eran mis verdaderos padres. Así fue como empezó a formarse mi gran escape. Después de husmear mucho e investigar cuando mis padres estaban jugando al golf o bebiendo champán, pude obtener los detalles de mis verdaderos padres. La noche que me enteré me sentí muy aliviada. Siempre había sabido que era una extraña en mi pintoresca vida. Anhelaba una realidad que incluyera cenas con televisión, juegos de béisbol después de la escuela y una acogedora casa familiar donde no tuvieras que usar el intercomunicador para pedir un vaso de agua. Nunca sentí una conexión con mis padres. Pasamos poco tiempo juntos y básicamente fui criada por varias sirvientas mal pagadas. De todos modos, después de lo que parecieron horas de caminata, varios autobuses y más de una mirada extraña, finalmente había llegado a la dirección garabateada en un papel en el sobre. Estaba lista para conocer a mis verdaderos padres. Cuando llamé a la puerta, inmediatamente me sentí incómoda al escuchar a varios perros ladrar con rabia en el jardín trasero. Había todo tipo de ruidos y olores provenientes de la casa que eran nuevos para mí y me ponían nerviosa. Finalmente, después de muchos resoplidos y resoplidos mientras giraba varias cerraduras en la puerta, una señora de aspecto muy molesto con el pelo descuidado abrió la puerta. «¿Qué deseas?», preguntó ella. Me quedé sin palabras, pero finalmente logré murmurar mi nombre y susurrar. «Creo que eres mi verdadera madre». Su expresión se suavizó por un segundo, antes de que me gritara. «¡No tengo hijos!». Y fuera a cerrar la puerta. No estaba segura de qué hacer y estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando un hombre de aspecto desordenado abrió la puerta. Me dijo que era mejor que entrara y me condujo por un pasillo gris hasta una sala de estar desordenada. En uno de los sofás andrajosos estaba sentada la mujer, con la cabeza entre las manos. Cuando me llevaron a sentarme, el hombre me hizo varias preguntas para verificar mi identidad. Cuando estuvo seguro de quién era yo, preguntó por qué estaba allí. Le expliqué mis sentimientos de ser siempre una extraña y cómo siempre había sabido que no pertenecía a mi madre y mi padre. «Quiero vivir la vida de una persona normal con vosotros, mi verdadera familia», gemí. La señora negó con la cabeza y miró al hombre que supuestamente era mi padre biológico. Pidieron ser excusados por un momento y se fueron a la otra habitación para hablar. Al volver a entrar a la habitación me dijeron que tenía que tomar la decisión de si yo podía quedarme. Si realmente quisiera experimentar cómo vivía la gente normal, me darían 3 días con ellos y verían cómo me sentía al final. Estaba extasiada. Sin embargo, parecían dudosos. Era muy tarde y me dijeron que era hora de dormir. Estuve de acuerdo y recogí mis cosas listas para subir y ver mi nueva y acogedora habitación. Sin embargo, me pidieron que me pusiera de pie y comenzaron a colocar una sábana en el sofá de 2 personas hecho jirones detrás de mí. Resulta que cuando vives en un estilo de vida normal no tienes un sinfín de habitaciones para que los huéspedes elijan. Aún así, sin inmutarme, estaba lista para hacer que esto funcionara. Después de todo, quizás podríamos negociar la situación de alojamiento en otro momento. Al llegar la mañana estaba hambrienta y lista para mi desayuno buffet habitual de frutas, pasteles y zumo. Caminé por la casa buscando a la persona responsable de alimentarme, pero no pude encontrar a nadie. Entonces vi una nota. Los dos tuvimos que irnos a trabajar. Hay pan a un lado y algo de mantequilla en la nevera. Sírvete tú misma. Me sorprendió la perspectiva de hacer mi propia comida y más aún de que mis supuestos padres pudieran dejarme sola todo el día. Quizás no fue tan buena idea. Sin embargo, tuve que intentar que funcionara y decididamente agarré el pan y lo unté con mantequilla. A la hora del almuerzo, mis verdaderos padres todavía estaban fuera, y realmente estaba empezando a extrañar mi estilo de vida de lujo. Quizás no estaba tan mal con mamá y papá.
A veces deseaba que pudiéramos hacer las cosas que veía hacer a otras familias en la televisión. Sin embargo, me había metido en un lío y no sabía cómo salir de él. Iba a tener que ser dura y sobrevivir los 3 días. Finalmente, cuando oscureció, mis padres biológicos regresaron. Se disculparon por estar fuera todo el día, pero explicaron que era la única forma en que podían sobrevivir. Tenían que ganar dinero. La mujer estaba siendo mucho más suave conmigo ahora y había comprado todos los ingredientes para hacer una comida abundante y generosa. Ella sugirió que cocináramos en familia y estaba emocionada. Sin embargo, antes de empezar a cocinar, querían explicarme algo. Me revelaron que les había preocupado compartirlo anoche en caso de que no les creyera, pero que ahora era el momento adecuado. Mi madre biológica comenzó. Creo que sé por qué nunca te has sentido como en casa con tu madre y tu padre. Has recorrido todo este camino para escapar, así que creo que eres lo suficientemente mayor y lo suficientemente responsable como para conocer tu historia. Cuando eras muy joven, heredaste miles de millones de libras de mí. Este es el dinero que recibí de mi padre cuando murió, pero puse tu nombre. No quiero sorprenderte, pero la mujer a la que llamas madre es en realidad mi hermana. Estaba tan amargada y celosa de que mi padre me dejara el dinero que decidió falsificar documentos y poner el dinero a su nombre hasta que cumpliste los 18 años. Ella sabía que esto me dejaba sin nada y sin las herramientas adecuadas para cuidar de ti, hija mía. Luego hizo lo impensable y me llevó a los tribunales por ti. Ella construyó un caso sólido de que estarían mejor con ella y su dinero y ganó. Eras muy joven, razón por la cual probablemente no lo recuerdes, pero la fortuna es de hecho tuya, no de tus padres. Cuando terminaron todas las peleas en los tribunales, tenía tanto dolor que no podía soportar verte. Por eso nos quedamos fuera de tu vida. Pero espero que puedas perdonarnos. Mis 2 padres reales tenían lágrimas en los ojos. No podía creer lo que decían. Luego me sorprendí a mí misma cuando dije de la nada: creo que sé dónde podemos obtener la prueba que necesitamos para solucionar este problema. Mi mamá y mi papá reales parecían sorprendidos, pero me permitieron continuar. Les expliqué cómo la noche que los escuché hablar en el estudio también encontré documentos que demostraban que no eran mis verdaderos padres. Si pudiéramos llegar a eso, podríamos recuperar el dinero y poner fin a toda esta locura. Esa noche nos sentamos hasta tarde e ideamos un plan. Regresaría a casa y me disculparía por haberme escapado. Como esto crearía una distracción, mis padres biológicos se colarían en el estudio usando el mapa que había dibujado meticulosamente para ellos. Cogerían los documentos e irían directamente a la policía sin que mamá y papá esperaran nada. Bueno, ese era el plan de todos modos. Mientras caminaba por el familiar camino bordeado de estatuas y fuentes de mármol, sentí una sensación de pavor. Traté de sacudirme. Llamé a la puerta y me saludó Giles, nuestro mayordomo. Llamó a mamá y papá. Bajaron corriendo las escaleras y me abrazaron. Era la hora del espectáculo. Mientras nos sentamos en la sala de estar para discutir lo que había sucedido, hubo un fuerte estruendo al otro lado del pasillo. ¡Maldita sea! Mamá y papá entraron corriendo al estudio, donde sorprendió a mis padres biológicos con las manos en la masa tratando de tomar los papeles. Enfurecidos, llamaron a Giles y a nuestros guardias de seguridad para que se llevaran a mis padres. Todo sucedió tan rápido y hubo tantos gritos que me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue estar en el hospital con mamá y papá a mi lado. Entré y salí de la conversación y pude escuchar al oficial de policía anunciando que mis padres biológicos habían desaparecido. Se me secó la boca y no pude hablar. Traté de gritar que los había secuestrado y estaban en peligro, pero no pude. Sabía que toda esperanza se había perdido. A medida que pasaron los años y fui creciendo, hubo una cosa que me hizo seguir adelante. En mi 18º cumpleaños, heredaría legalmente todo el dinero. Sabía que lo primero que haría sería cortar con los 2 criminales a los que me veía obligada a llamar mamá y papá a diario. Justo cuando encontré mi única oportunidad de verdadero amor familiar, lo arruinaron. Estaba llena de odio por ellos. No tenía ni idea de a dónde habían llevado a mis padres biológicos, ni dónde podría empezar a buscarlos. También me preocupaba lo que eran capaces de hacer por dinero. Sabía que habían secuestrado a mis verdaderos padres y se las arreglaron para encubrirlo como defensa. Me preguntaba qué estarían dispuestos a hacerme por los miles de millones en el banco. Por eso ando con mucho cuidado y nunca dejo que se den cuenta de que no soporto estar cerca de ellos. Finalmente llegó mi 18º cumpleaños y se me concedió acceso compartido al efectivo. Ya había decidido cuál sería mi regalo para mí. Contraté a un detective privado para que investigara un poco y encontrara la prueba que finalmente necesitaba para localizar a mis verdaderos padres y recibir justicia. Debe haber un registro de sus malas acciones en alguna parte. Estaba dispuesta a esperar. La venganza sería mía. Unas semanas después de haber pagado al detective privado, me pidió reunirse conmigo en secreto. Mientras caminaba hacia un sombrío coche, me sentí nerviosa pero esperanzada. Me dijo lo que encontró. Había copias de todas las transferencias de dinero con firmas falsas, comprobantes de llamadas telefónicas a abogados poco fiables y la copia original del testamento de mi padre que dejaba todo el dinero a mi verdadera madre.
El detective también había encontrado los detalles de un pago mensual destinado a una instalación de almacenamiento en el vecindario vecino. Estábamos listos para derribar a mi falso padre y madre, y tal vez incluso encontrar a mis padres biológicos. Fuimos juntos a la oficina de policía y entré para hablar con un detective. Sin embargo, tan pronto como llegamos, pude ver a mamá y papá. Entonces me di cuenta de que probablemente habían pagado a muchos agentes de policía. Me sentí desesperada. ¿Qué iba a hacer? Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué tal ir a las noticias? Seguramente si la gente comenzara a escuchar mi increíble historia, querrían ayudarme. Antes de que mi padre y mi madre pudieran verme, volví corriendo al coche del detective privado. Fuimos corriendo a la ciudad para divulgar toda nuestra información al periódico local. Cuando llegamos a la sede de noticias, conocimos a una encantadora joven reportera llamada Sally. Mientras transmitíamos todo lo que habíamos descubierto a lo largo de los años, respaldado con pruebas, sus ojos se abrieron y su boca se abrió. No podía creerlo, pero nos dijo que habíamos venido al lugar correcto. Ella estaba dispuesta a ayudar y sentí ganas de llorar de alivio. Ella escribió el artículo principal mientras estábamos sentados allí y nos hizo saber que saldría a imprenta en unas pocas horas. También llamó a un amigo reportero de noticias que trabajaba en televisión y le pidió que fuera a la estación. Mientras ella repetía todo lo que habíamos dicho, él tenía la misma expresión de ojos muy abiertos y boca abierta. También estaba dispuesto a ayudar. Finalmente encontré personas amables y compasivas que me ayudaron a buscar justicia para la familia y las oportunidades que perdí a manos de esos dos psicópatas. Me senté para la entrevista con Derek, el reportero de noticias de la televisión. Mientras volvía a contar mi historia, las lágrimas caían de mis ojos. Finalmente sentí una liberación al ser escuchada. Todo estaba a la vista. Llegó el momento en que saliera al aire la noticia y se imprimiría el periódico, y me sentí mal. Pero Sally y Derek estaban allí para tomarme de la mano a pesar de todo. Me aseguraron que esto iba a funcionar y yo estaba muy agradecida. Tan pronto como mi historia salió en vivo por televisión, las llamadas telefónicas empezaron a llegar. La reacción a mi historia fue una locura. No había forma de que la policía pudiera ocultar esto, tanto si les habían pagado generosamente como si no. Efectivamente, una de las llamadas telefónicas nos hizo saber que mamá y papá habían sido arrestados. Finalmente sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Este iba a ser el comienzo de mi final feliz? Quedaba una cosa por hacer. El detective privado y yo condujimos al centro y encontramos la dirección vinculada a los pagos mensuales de la tarjeta de crédito de mi madre y mi padre. Le explicamos la situación al propietario de la instalación de almacenamiento y él nos condujo al interior y por un pasillo muy oscuro hasta una puerta con la etiqueta 01. Tan pronto como abrió la puerta y encendió la antorcha, vi dos rostros desesperados mirándome. ¡Mis verdaderos padres! Corrí hacia ellos y los ahogué con besos. Se veían muy pálidos y cansados, pero aliviados al verme. Finalmente nos reunimos. Me explicaron cómo durante años Giles, el mayordomo, había venido a traerles comida y agua a la unidad de almacenamiento. Nunca se les permitió salir a ver la luz del día y habían vivido años y años de vida aislada. Pero finalmente estábamos listos para ser una familia juntos. Tras el arresto de mamá y papá, todo el dinero pasó a mi nombre. Vendimos su vieja mansión y compramos juntos una cálida casa familiar. Me consoló el hecho de que nunca tendría que volver a verlos, es decir, hasta la carta de esta mañana.